Hola, ¿me están escuchando? Se me fue mi internet, tuve que compartir Del Sí, celular, del doctor Nieto, celular. lo estamos el celular. escuchando. Sí, wow. Ya, ahora sí. Ya. Ya estamos en el auditorio. Cuando ustedes deseen, pueden iniciar el webinar. Empezamos en 20 horas con 05 minutos. ¿Sí? ¿Está Ok, bien? Perfecto. ¿Está bien? ¿Está bien, doctor Meneses? Está bien, doctor, como usted disponga. Correcto. Gracias. Sí. Buenas noches. Buenas noches a todo el auditorio, a todos los colegas nefrólogos de nuestro país. Primeramente, agradecer a la Junta Directiva, periodo 2021-2022, en la persona del doctor Mario Encinas Arana, como presidente y a toda su Junta Directiva. Bueno, nos honra presentarnos y personalmente, como me siento honrado por moderar esta mesa muy importante. Yo creo que, dada la coyuntura sanitaria, es un tema que necesariamente tenemos que abordar. Yo sé que hemos hecho o hemos hecho experiencia cada uno dentro de nuestras realidades. En un sistema fragmentado de salud, en el cual es salud por su camino, Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas, la sanidad de la fuerza y la parte privada, en realidad ha sido y está siendo muy difícil enfrentar este problema sanitario en nuestro país. El año pasado, el 1 de enero, habíamos amanecido con una noticia pues realmente muy, muy, muy terrible, ¿no? Cuando se anunció que en la ciudad de Wuhan apareció un conglomerado de pacientes con neumonía. La Organización Mundial de la Salud declara pues como emergencia para poder ya iniciar el proceso del estudio. El 6 de marzo, como ya sabemos, se anuncia a través del presidente de la República, ¿no? El primer caso en nuestro país, y el 16 de marzo, ¿no? Entramos en una cuarentena absoluta en nuestro país. Entonces, el tema, además del tema pulmonar, neurológico, hepático, cardiovascular, el tema renal es un problema, como ya sabemos. Entonces, vamos a abordar un, el tema de la insuficiencia renal por la pandemia y durante la pandemia. Yo sé que, dada la inequidad, y tenemos que ser sinceros, del sistema de salud en nuestro país, pues cada institución pues ha enfrentado en el camino. Y nosotros mismos, yo no diría somos los afortunados los que trabajamos en salud, pero sí hay diferencias, hay ventajas y desventajas para poder haber enfrentado y seguir enfrentando el problema renal en nuestro país. En ese sentido, voy a presentar al doctor Víctor Meneses Riendo,
¿no? Colega conocido por todos nosotros y seguramente por la comunidad médica de nuestro país. El colega Víctor Meneses ha estudiado el pregrado en la Universidad San Agustín de Arequipa y el posgrado, la especialidad, lo ha hecho en la Universidad Cayetano Heredia. Igualmente, tiene una maestría en la misma universidad y es médico asistente del Hospital Nacional Edgardo de Valiate Martínez. Vamos a tener una panelista, también la colega Miriam Fiestas Mogollón. Ella va a ser de panelista luego de la presentación del doctor Meneses. Y entonces, bueno, la doctora Miriam Fiestas, bueno, trabaja en Piura. Ella ha hecho también la residencia en el Hospital Guillermo Almenar Irigoyen, trabaja en el Hospital Jorge Basadre Delgado de Salud de Piura. Bueno, en fin, creo que el currículo es bastante. Es past president de la Sociedad Peruana de Nefrología Filial Norte. Bien, vamos a entonces ya iniciar la presentación del doctor Víctor Meneses Liendo. Doctor Víctor Meneses, cuando guste. Muchas gracias, doctor Nieto. Agradezco a la Sociedad Peruana de Nefrología por la invitación para poder conversar y discutir un poco sobre las experiencias que hemos tenido todos en esta pandemia. COVID-19, insuficiencia renal, experiencia del Hospital Rebagliati, ¿no? Primero vamos a hablar un poco de la fisiopatología, ¿no? Que ha ido cambiando, ¿no? Conforme ha ido avanzando la enfermedad. Así como ha cambiado la fisiopatología, también ha cambiado la forma de encarar el problema. Entonces, cuando presentemos estos datos, toda esta información, tenemos que enfocarnos o situarnos en el momento en que fueron generados, ¿no? Entonces, el compromiso renal fundamentalmente forma parte de una respuesta inmunológica totalmente descontrolada, ¿no? O sea, está inmerso dentro de la fase 3 hiperinflamatoria, ¿no? Habitualmente no hay compromiso renal cuando no hay esta fase hiperinflamatoria, de ahí de que el daño renal sea pues bastante severo. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Por qué se daña el riñón, no? Hay muchas causas, ¿no? Parece de que el virus SARS-CoV-2 no llega precisamente al riñón, ¿no? Y lo que llega fundamentalmente es el estadio inflamatorio, ¿no? Hay inmunidad que ataca fundamentalmente el túbulo proximal, ¿no? Por una serie de mediadores celulares e inflamatorios. Después hay un desbalance, como en casi toda enfermedad renal aguda, un desbalance entre la vasoconstricción y la vasodilatación. Entonces hay vasoconstricción, hay inflamación glomerular, fibrosis, ¿no? Por desbalance en la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aquí hay una serie de mediadores, ¿no? Mediadores inflamatorios. Por ejemplo, hay unas últimas teorías que hablan de la serotonina como un mediador que favorecería la vasoconstricción. Después hay obstrucción capilar por las células rojas sanguíneas, ¿no? Con activación de la coagulación, necrosis fibrinoide, isquemia glomerular, glomerulopatía colapsante, activación del complemento y otros mediadores inflamatorios, rhabdomiolisis. La rhabdomiolisis es una causa que se ha ido viendo o se ha ido estudiando o determinando en los últimos meses, elevación de citoquinas inflamatorias y aquí es importante porque acá tenemos factores de injuria renal inespecíficos que probablemente sean los factores en los que podamos intervenir, ¿no? Como es disfunción pulmonar, cardíaca, drogas nefrotóxicas, problemas de la ventilación mecánica, restricción de fluidos, inestabilidad hemodinámica.
Entonces, todo eso configura el daño renal por el SARS-CoV-2. La causa más común de lesión renal en pacientes con COVID-19 es la lesión tubular aguda, ¿no? Fundamentalmente el túbulo proximal. La glomerulopatía colapsante es una patología glomerular asociada al COVID-19 en pacientes que tienen cierto polimorfismo de algunos genes, ¿no? Que junto con el virus propiamente, la hiperinflamación, puede actuar como un segundo golpe, luego de la hiperinflamación que puede dar el virus propiamente, que conduce a la desregulación de lepocitos, lesiones y glomerulopatía colapsante. Y no está claro, como ya dijimos, que en ese momento, en este momento el SARS-CoV-2 infecte directamente el riñón. Entonces, la insuficiencia renal aguda, en un inicio, estamos hablando de comienzos del año pasado, se pensó que era una complicación no muy importante, ¿no? Por su frecuencia tan baja, ¿no? Esa idea ha ido desapareciendo conforme ha ido aumentando la pandemia y el conocimiento de la misma, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos algunas frecuencias, ¿no? De varios estudios, dentro de los cuales podemos decir que más o menos la prevalencia está en alrededor del 20%, ¿no? De todos los pacientes que hacen SARS-CoV-2. Aquí también vemos de que la insuficiencia renal aguda es una complicación fundamentalmente de los pacientes críticos, ¿no? Es decir, es un síndrome de muy mal pronóstico, ¿no? Esta es otra estadística. Aquí vemos el curso clínico en el cual más o menos en el 31% de los pacientes se desarrolla o se necesita de terapia de reemplazo renal. Esta es otra estadística, ¿no? Que nos ayuda a determinar que más o menos estamos hablando de esa prevalencia. Los pacientes que desarrollan insuficiencia renal aguda intrahospitalaria, ¿no? Son los pacientes que más se mueren, ¿no? Es decir, más o menos aquí estamos hablando de una mitad de los mismos, ¿no? Los pacientes que hacen insuficiencia renal aguda extrahospitalaria o necesitan vasopresores, etcétera, ya tienen otro tipo de evolución. ¿Cuáles son las condiciones comórbidas más importantes que hacen que un paciente que tenga SARS-CoV-2 ingrese a la UCI? Enfermedad renal crónica, ¿no? Aquí está bien claro el asunto. Es decir, la insuficiencia renal crónica o la aparición de COVID-19 en insuficiencia renal crónica es un factor de muy mal pronóstico. Los pacientes que desarrollan insuficiencia renal aguda, generalmente, o en la mayoría de veces, necesitan ventilación mecánica invasiva, ¿no? Esto se ve en cualquier estadio de la insuficiencia renal aguda, ¿no? Es decir, junto con el uso de vasopresores, la ventilación mecánica, la insuficiencia renal aguda, configuran un muy mal pronóstico del paciente. Aquí vemos en pacientes hospitalizados insuficiencia renal aguda, conforme va aumentando la severidad de la insuficiencia renal, van muriendo más pacientes, ¿no? Lo que está en color oscuro, ¿no? Y la evolución es mucho peor. Aquí, conforme el paciente es mayor, ¿no? Es de sexo masculino, tiene proteinuria, hematuria, tiene elevación de la urea, de creatinina, la insuficiencia renal aguda se hace más severa, el paciente tiene mayor posibilidad de mortalidad intrahospitalaria. Estos son datos de la Sociedad Española de Nefrología. Igualmente, terapia de reemplazo renal, terapia de reemplazo sustitutiva, configura un pronóstico mucho más sombrío, ¿no? En cuanto a mortalidad, en cuanto a enfermedades concomitantes, ¿no?
hay más diabéticos, más hipertensos, más enfermedad cardiovascular, más enfermedad renal crónica, más obesos, más EPOC, entre los que necesitan terapia de reemplazo renal sustitutiva como consecuencia de la insuficiencia renal aguda y como consecuencia de una insuficiencia renal mucho más severa, por supuesto. Aquí hay algunos datos sobre el tipo de hemodiálisis que se hace, ¿no? Conforme tratamos de hacer procedimientos mucho más continuos o más permanentes, hay mayor mortalidad. Probablemente porque se escogen para terapias continuas o para terapias diarias a pacientes con peor estado de salud, ¿no? Pero más o menos esa es la mortalidad. Nosotros aquí lo que hemos hecho es hemodiálisis intermitente, la mortalidad 39%. Igual no hay diuresis conservada, se usa contraste, el paciente está en UCI, tiene soporte ventilatorio con mayor frecuencia en el paciente que tiene terapia de reemplazo sustitutiva, terapia de hemodiálisis propiamente. ¿Qué podemos concluir? Que la insuficiencia renal aguda en pacientes con COVID-19 es de origen heterogéneo, que incluye depresión de volumen, hipotensión, injuria tubular aguda, está asociada a la ventilación mecánica, rhabdomiolisis. La rhabdomiolisis es interesante, ¿no? Porque en las revisiones que se hicieron en un inicio, ¿no? Al inicio de la pandemia, esta característica clínica no estaba muy estudiada o muy tomada en cuenta cuando se hablaba de la fisiopatología. La insuficiencia renal aguda en el COVID-19 es un marcador de mal pronóstico, ¿no? Eso no admite dudas. El manejo de la insuficiencia renal aguda es de soporte, como sabemos todos nosotros, con mantenimiento hemodinámico y terapia de reemplazo renal cuando está indicada. Y en el paciente críticamente enfermo con COVID-19, alrededor del 30% de los pacientes requieren terapia de reemplazo renal. Entonces, ¿qué hemos encontrado nosotros? Hemos hecho un estudio de COVID-19 e insuficiencia renal en el Hospital Nacional de Edgardo Revalletti Martins. Es un estudio de corte prospectivo, descriptivo, en la que se recolectó información de pacientes con un tipo de insuficiencia renal y COVID-19. En el periodo del 1 de marzo al 31 de julio del 2020, ¿no? Del año pasado. ¿Cómo se revisó? Se revisaron las interconsultas que recibía el departamento de nefrología, en donde se hacía constar el diagnóstico de insuficiencia renal, ¿no? Se hizo una serie de conceptos para propiamente el estudio que vamos a presentar. Por ejemplo, insuficiencia renal aguda del paciente que tenía antes de hospitalizarse una creatinina normal y que durante la hospitalización había subido a más de 1.5. El paciente con insuficiencia renal crónica era el paciente que ya tenía una creatinina más de 1.5 antes de hospitalizarse, ¿no? Y que había sufrido también un aumento durante la hospitalización. Y los pacientes con enfermedad renal crónica 5 en hemodiálisis, que son pacientes que se dializaban antes de hospitalizarse. Hemodiálisis aguda era la hemodiálisis que se hacía al paciente durante la hospitalización, ¿no? Es decir, el paciente antes de hospitalizarse no había recibido hemodiálisis. Hemodiálisis crónica era el paciente que tenía enfermedad renal crónica 5, que se dializaba antes de hospitalizarse. Entonces, hemos estudiado 279 pacientes, ¿no? El sexo no hay mayor diferencia, ¿no? Generalmente la edad estaba un poco sesgada entre los 15 y 35 años y mayores, y entre los 36 y 56 años y mayores de 65 años, ¿no? Pero no había propiamente una distribución particular. La insuficiencia renal tipo, como dijimos, aguda, crónica, y 5 en hemodiálisis, con esas frecuencias. Por supuesto que vimos más pacientes con enfermedad renal crónica 5 en hemodiálisis, más o menos el 44%. Se hizo hemodiálisis aguda en el 20%, crónica en el 44%,
y no se dializaron en el 35.5%. Ventilación mecánica recibieron 27% de los pacientes, inotrópicos también algo por ahí, y la mortalidad que tuvimos fue de 32.9%. Es decir, de los 279 pacientes, en el periodo de estudio, fallecieron 92, 32.9%. ¿No? La insuficiencia, cuando dividimos en insuficiencia renal aguda, crónica o 5 en hemodiálisis, en cuanto al sexo propiamente, no hubo mayor diferencia, ¿no? En cuanto a la edad, tampoco, ¿no? Estaba distribuida en forma más o menos homogénea, ¿no? En cuanto a los pacientes que sufrían de diabetes mellitus tipo 2, ¿no? La enfermedad estaba sesgada hacia los pacientes, ya sea que tenían insuficiencia renal aguda o que tenían enfermedad renal crónica 5 en hemodiálisis. Los pacientes con insuficiencia renal crónica fueron menos. Hipertensión arterial también bien parecido, ¿no? En los pacientes que desarrollaron insuficiencia renal aguda y en los pacientes que ya se dializaban, ¿no? Bueno, eso no es mucha sorpresa porque generalmente los que dializamos son diabéticos y o hipertensos. Y los que hacen insuficiencia renal aguda, conforme a lo que hemos revisado, también generalmente son diabéticos e hipertensos de base. Los que tuvieron ventilación mecánica, más fueron los pacientes que desarrollaron insuficiencia renal aguda, ¿no? Los pacientes con insuficiencia renal crónica o los con enfermedad renal crónica 5 en hemodiálisis, como que tuvieron un poco menos del uso de ventilación mecánica, es decir, los pacientes estaban menos críticamente enfermos, ¿no? El uso de inotrópicos igual, más en insuficiencia renal aguda, ¿no? Lo cual nos hace pensar, pues, según igualmente toda la información que tenemos hasta la fecha, de que los pacientes que hacen insuficiencia renal aguda son los pacientes que están más severamente enfermos, críticamente enfermos. Por lo tanto, usan en mayor proporción inotrópicos, ventilación mecánica, son más en mayor proporción son hipertensos y diabéticos. La mortalidad estuvo sesgada hacia los pacientes más jóvenes, ¿no? Seguramente porque desarrollaron una reacción inflamatoria mucho más severa, y en los pacientes más añosos, de 65 a más años, ¿no? Igualmente, por la misma razón, quizá en los mayores de 65 años, porque eran pues, más diabéticos, más hipertensos, más comorbilidades. Los pacientes en edad media, como que fallecieron menos. El tipo de insuficiencia renal. Los pacientes que desarrollaron insuficiencia renal fallecieron de 63-51, es decir, el 81%, ¿no? Es decir, la insuficiencia renal aguda es un marcador de muy mal pronóstico. Los que menos fallecieron son los pacientes que tenían enfermedad renal crónica 5 en hemodiálisis. Situación quizá a la que pudiésemos estar un poco acostumbrados. Como sabemos, todas las enfermedades de tinte inmunológico, etcétera, inclusive algunas enfermedades infecciosas crónicas, como que son menos deleterias en los pacientes que se dializan. Entonces, dentro de esta población pudiésemos pensar que sucede algo parecido. De todas maneras, los pacientes que se dializan tienen una mortalidad muchísimo mayor que la población común y corriente, ¿no? Lógicamente, los pacientes que estuvieron en cuidados intensivos se murieron más, ¿no? Los pacientes que desarrollaron hemodiálisis aguda, es decir, el paciente que no entraba hemodializándose y necesitaba hemodiálisis durante la hospitalización, se murió el 87%, ¿no? En hemodiálisis crónica, el 16%. Y sin hemodiálisis, el 22%. Es decir, podemos concluir de que la enfermedad con mayor mortalidad está asociada a insuficiencia renal aguda,
diabetes mellitus, hipertensión, en los dos extremos de la vida, y mucha mayor mortalidad en los pacientes que desarrollaron hemodiálisis aguda. Esta información que hemos logrado quizá no se diferencia mucho de la que hay en otras realidades, ¿no? Probablemente si hiciésemos esta misma información la tomaríamos de este año, por ejemplo, de esta época, probablemente la mortalidad pudiese ser menos, ¿no? Porque hemos aprendido a tratar también la enfermedad durante todo este tiempo, ¿no? Muy bien. ¿Qué podemos hacer con esta información, ¿no? Es decir, la realidad del Hospital de Valiate es muy parecida a otras realidades que también han sido descritas en la literatura. ¿Qué podemos hacer con esta información? ¿Cómo podemos utilizarla en nuestro beneficio o en beneficio de los pacientes? ¿Podemos mejorar la terapia de reemplazo renal? ¿No? Podemos discutir largo y tendido sobre si hacemos terapias continuas, terapias lentas, terapias intermitentes, terapias diarias, interdiarias, etc. Pero bueno, seguramente tendríamos una limitante muy importante, ¿no? Que se presenta pues en todos los hospitales, que es la dificultad para poder satisfacer toda la demanda de hemodiálisis que esto ha generado, ¿no? Sobre todo porque se tiene que hacer tratamiento diferenciado entre los pacientes positivos y negativos, lo cual aumenta mucho más la demanda. Entonces, ¿pudiésemos mejorar la terapia de reemplazo renal? Probablemente sí. ¿Sería lo más importante que deberíamos hacer? No lo sé. No lo sé. Tratamiento específico contra la insuficiencia renal aguda en COVID-19, ¿no? Entonces, acá son un montón de medicinas que se han utilizado: inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, corticoides, hidroxicloroquina, acitromicina, inmunoglobulina endovenosa, colchicina, plasma convaleciente, inhibidores de la interleuquina 1, antifactor de necrosis tumoral alfa, estatinas, interferón, antagonistas de los receptores de serotonina 2A. Esto es relativamente nuevo. Se supone que la serotonina favorecería la vasoconstricción y con eso, al nosotros usar antagonistas, pudiésemos mejorar un poco esa vasoconstricción con la mejoría de la insuficiencia renal. Factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, inhibidores de la quinasa, etc. Probablemente también eso tendríamos que optimizar, etcétera, y seguramente sería importante, ¿no? Por supuesto, como también mejorar la terapia de reemplazo renal. Tengo que decir de que cuando hablamos de los pacientes que recibieron hemodiálisis, estamos hablando de hemodiálisis intermitente, ¿no? No hemos hecho procedimientos continuos. O hacemos lo que hemos hecho todo este tiempo, ¿no? Que es prevención, cuando nos han permitido hacerla, ¿no? Estos datos que estamos presentando no se diferencian absolutamente en nada a los datos de insuficiencia renal aguda en paciente críticamente enfermo, ¿no? Esto es, por ejemplo, realidades de muchos países de pacientes que hacen insuficiencia renal aguda en una unidad de cuidados intensivos cuando no había COVID, ¿no? Y realmente es muy parecido, por no decir igual, a lo que sucede en el COVID, ¿no? Igual acá. Conforme el paciente hace insuficiencia renal aguda más severa, la mortalidad aumenta exponencialmente. Imaginémonos que estemos hablando en noviembre o octubre del 2019, cuando no había COVID. Entonces estaríamos presentando este tipo de información. Y probablemente pensaríamos lo mismo que pensamos ahora, ¿no? Que cuando vemos colocar un catéter venoso central a un paciente en UCI,
no es muchas veces el inicio de la solución del problema, ¿no? Sino simplemente es el final del problema porque el paciente va a fallecer. Es decir, mejorar la hemodiálisis en cuanto a terapia puede ser importante, ¿no? Pero quizás sea más importante prevenir la hemodiálisis. Mejorar el tratamiento específico contra el COVID-2 también. Pero bueno, todos estos años no tenemos un tratamiento específico para la insuficiencia renal aguda en un paciente críticamente enfermo, y probablemente lo mismo vaya a pasar con la insuficiencia renal aguda en el COVID. No vamos a tener por mucho tiempo un tratamiento específico que ataque la insuficiencia renal aguda. Y el tratamiento, al igual que todo paciente críticamente enfermo, va a ser de sostén. Esas son las recomendaciones, ¿no? Estas son las recomendaciones que se hacen antes del COVID, ¿no? Entonces, programas de prevención específicos de pacientes críticamente enfermos, optimización hemodinámica, ¿no? Evitar el riesgo de nefropatía por contraste iodado, ¿no? Es decir, el abuso que se hace, por ejemplo, de las tomografías, de las resonancias, etcétera. Evitar los fármacos antiinfecciosos nefrotóxicos. Aquí yo quisiera hablar específicamente sobre la vancomicina, ¿no? La vancomicina, a mi entender, no debería usarse en una unidad crítica, ¿no? En este momento hay antibióticos muchísimo más efectivos o igual de efectivos que la vancomicina y muchísimo menos nefrotóxicos. De manera de que la vancomicina debería seguir la misma ruta que ha seguido los aminoglicósidos, ¿no? Que han ido muriendo de inanición. Y otro problema es la nutrición, en el sentido de que pues, hay un abuso del manejo con sustancias con mucha cantidad de proteínas que lo único que van a hacer es aumentar la posibilidad de hipercatabolia y empeorar la insuficiencia renal aguda. En conclusión, los datos que hemos encontrado son parecidos a los datos de todo el mundo y el tratamiento, si es que nos lo permiten, por supuesto, porque a veces nosotros somos, no tenemos un rol muy importante en el manejo de estos pacientes, sino simplemente dializarlos. El manejo es eminentemente preventivo, ¿no? Para evitar que aparezca. Y la hemodiálisis muchas veces es el inicio de una evolución mala, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, doctor Meneses, muchas gracias. Vamos a pasar a la presentación de la doctora Miriam Fiestas, que es la panelista del tema. Doctora, Agradeciendo. Buenas noches. Agradeciendo la invitación, en realidad es un comentario en relación a lo que hemos escuchado el día de hoy. Muchos hemos tenido una situación bastante crítica. Lima, como capital del país, ha sido realmente dramática su casuística. En Piura, nuestra casuística ha sido también bastante alta. A lo que va de acumulado del año 2021 ya superamos los 110,000 casos, de los cuales diariamente diagnosticamos a mayo de este año 218 casos positivos en nuestra región, y de los cuales el 70% son sintomáticos. Entonces, imagínense si ya los nefrólogos estamos abrumados antes de la pandemia, con esta situación crítica, pues empeoró. Cuando hablamos nosotros de la injuria renal aguda, muchos han asociado evidentemente un mal pronóstico, y se ha observado en otras latitudes que el inicio de la ventilación mecánica prácticamente se ve precedido en 24 horas a la presentación de la injuria renal aguda. En nuestra ciudad, en nuestra realidad, como dice el doctor Meneses, a veces nos llaman, no cuando se presenta el inicio de la lesión, sino cuando ya está el paciente listo para ser dializado. Entonces eso nos encuentra en desventaja, pero seguimos nosotros teniendo una alta incidencia. Estamos hablando de que a la fecha de hoy en Piura
Ya tenemos en lo que va del año 203 pacientes que han sido sometidos a hemodiálisis, de las cuales el 70% son COVID positivos en mi hospital. Y de estos, el 38% son por una injuria renal aguda. El resto son pacientes crónicos descompensados o que ya hemodializaban y que han tenido que continuar sus terapias de diálisis, ¿no? La mortalidad más o menos la tenemos en un 55% y estamos hablando de que tenemos una carencia, como en todos los lugares, de personal, de insumos, de ambientes destinados para poder ejecutar nuestras terapias de sustitución. Y una de las cosas que se ha implementado como tratamiento ya para el paciente crónico que requiere hemodiálisis en esta etapa es incrementar la opción de diálisis peritoneal, tratando de protegerlo de la exposición incrementada con las salidas a las sesiones de hemodiálisis de contraer COVID. Pero no hemos logrado concretizar la diálisis peritoneal como una opción de tratamiento para lo que es la injuria renal aguda o los pacientes que se han descompensado dentro de las permanencias en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, como comentaba el doctor Meneses, esta situación es casi similar a la de Sotroflares, pero también nuestra inquietud era en relación a las políticas que se implementaron en lo que aprendimos de la primera ola y lo que vamos de la segunda y probablemente de la tercera o subsiguientes. Entonces, es unas interrogantes que aún se presentan y que nos gustaría pues comentar con la experiencia del Rebagliati como hospital mucho mayor, mucho más grande. Muy bien, doctora Miriam. Tenemos algunas ya preguntas. En todo caso, doctor Meneses, si me permite, dentro de lo que es la mortalidad que se reporta en Estados Unidos, en Europa, más o menos el promedio en los pacientes agudos está entre 35 a 55%. Veo en su casuística, en su data, que más o menos ha sido 81%, ¿no? De mortalidad en pacientes agudos, porque usted presenta tres poblaciones bien definidas: agudos, los crónicos sin diálisis y los crónicos no diálisis, o que se dializan, ¿no? Entonces, tal vez hay alguna situación acá, porque también hemos escuchado a la doctora Fiestas de que su mortalidad más o menos está en 50-55%, que más o menos asemeja también, a grosso modo, en lo que ha pasado, está pasando en el Cusco. Doctor Meneses, no sé si... Claro, a ver, los que más se mueren efectivamente son los pacientes que hacen insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces, ¿cómo pudiésemos explicar estas cifras, ¿no? Primero que son cifras pertenecientes a la primera ola en el inicio de la pandemia o de la enfermedad, ¿no? De marzo a julio del año pasado. Entonces, lógicamente, no ha habido seguramente un manejo y una evaluación adecuadas de todas las especialidades, ¿no? De los médicos tratantes, de cuidados intensivos, de los nefrólogos, etcétera, que pudiesen explicar esa cifra, ¿no? Seguramente si nosotros replicáramos el estudio en esta época, la mortalidad debería ser menor, ¿no? Es una explicación que tendría a esa cifra, ¿no? Que es bien alta, efectivamente. Bien, bueno, estamos invitamos al auditorio para que puedan hacer las preguntas mediante el chat. Tenemos una pregunta del doctor Luis Jesús Arellán, en el cual dice qué medidas se han implementado, ¿no? en el Hospital Rebagliati en las 2 olas que hemos tenido de COVID, ¿no? En la parte de hemodiálisis. Bueno, en la parte de hemodiálisis se ha optimizado el manejo de la misma en los pacientes con COVID positivos, ¿no? Ya sea en los pacientes críticamente enfermos,
en los cuales la hemodiálisis tiene que hacerse al pie de la cama del paciente, ¿no? O en los pacientes que están convaleciendo o que están en mejor estado, ¿no? Igualmente hay una unidad de diálisis ambulatoria, ¿no? Acá en Lima, donde se envía a los pacientes que todavía son COVID positivos y que no ameritan hospitalización o que están de alta y todavía están padeciendo de la enfermedad, ¿no? De todas maneras, ha sido pues una situación que no habíamos vivido nunca y ha merecido pues una serie de medidas que se han ido instalando paulatinamente, quizás se deberían haber hecho de forma un poco más rápida, pero bueno, pues hay una serie de factores para que se pueda controlar este problema, ¿no? El problema que tenemos en este momento es fundamentalmente con las hemodiálisis al pie de la cama del paciente, en el sentido de poder cumplir con la demanda que tenemos. Tenemos otra pregunta del doctor César Liendo. Dice, ¿se está usando menos sustancia y contrastes en la segunda ola en comparación con la primera ola? ¿Comentarios sobre esto, doctor? Bueno, claro, ahí hay un problema, ¿no? Nosotros como nefrólogos no intervenimos propiamente en el manejo del paciente, ¿no? Sino nos llaman fundamentalmente para hacer hemodiálisis. Entonces no tenemos participación en el manejo, ¿no? Por ejemplo, en el manejo de un paciente que no tiene insuficiencia renal, es decir, para hacer prevención primaria, ¿no? A Dios gracias, este tipo de enfermedad no amerita mucho uso de sustancia de contraste, ¿no? Esta estratificación por tomografía de las lesiones pulmonares habitualmente no necesitan de contraste, ¿no? Pero sí hay algunas otras medidas en las que sí nos hubiese gustado participar en forma más activa, ¿no? Por ejemplo, una es la nutrición, ¿no? La nutrición, digamos, con una cantidad de proteínas muy alta, en un paciente que ya tiene insuficiencia renal aguda, la empeora, ¿no? Las recomendaciones son más o menos que un paciente en esas características reciba entre 0.6 y 1 gramo por kilo por día de proteínas, ¿no? Y generalmente recibe más, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros recomendamos en los pacientes que tienen insuficiencia renal aguda, que no se están dializando todavía, que se suspenda la nutrición, ¿no? Y bueno, ahí hay algunas discusiones con los médicos tratantes, ¿no? Otras son los antibióticos, ¿no? Los antibióticos, en realidad, pues, durante todo este tiempo que he tenido oportunidad de ver, de evaluar, de tratar, de responder evaluaciones, etcétera, me parece que la vancomicina es el antibiótico más deleterio que se está usando, ¿no? No debería usarse, me parece, vancomicina ya para un paciente críticamente enfermo. Así la creatinina esté normal, ¿no? Así la creatinina esté normal. En este momento hay muchos otros antibióticos igual de buenos o mejores que la vancomicina y no sin tanto efecto nefrotóxico. Y es más, la sinergia nefrotóxica más severa se da cuando se usa vancomicina más piperacilina y tazobactam. Y es una de las asociaciones más frecuentes que se usa, ¿no? Entonces, eso también nos hubiese gustado conversar, discutir con los médicos tratantes en el sentido de evitar ese tipo de uso de antibióticos, sobre todo en este momento que hay una cantidad, pues, increíble de
de antibióticos, ¿no? Y podemos perfectamente cambiar uno por otro, ¿no? No es que dejemos de usar, por ejemplo, la vancomicina y nos quedamos sin armas antibióticas, ni hablar. Entonces, todo ese tipo de cosas seguramente va a ser oportunidad para mejorarlas a partir de esta pandemia, ¿no? Esta pandemia nos debe ayudar o nos debe enseñar a trabajar en equipo, ¿no? Cosa que a veces no se hace muy frecuentemente. Doctor Para Meneses. comentarle, Sí, doctor Rubén, sí. en relación a las sustancias de contraste, creo que durante la primera ola, ante la duda que generaron las pruebas rápidas para el diagnóstico de esta patología, se utilizó mucho la tomografía como una forma de diagnóstico precoz. Y con esto de que nos permitía el contraste ver la famosa ventana pulmonar y identificar las lesiones, pues fue en un primer momento una opción de diagnóstico. Como ha cambiado la situación, las pruebas antigénicas han mejorado el rango de positividad a más del 67% y con mayor seguridad que nos permite identificar a los pacientes, pues la tomografía ha dejado un poco su protagonismo y eso pues definitivamente hace que las sustancias de contraste sean utilizadas menos. Una cosa que estamos viendo nosotros es que el nefrólogo participa, como dice el doctor Víctor, cuando ya tenemos un AKIN 3 prácticamente listo para dializar. Entonces, no hacemos el diagnóstico inicial, un AKIN 1 o una lesión incipiente. Y estamos viendo mucho en las unidades de cuidados críticos el uso de para infecciones sobreagregadas de tipo respiratorio. En realidad nosotros la vancomicina, entre comillas, para el intensivista en Piura es prácticamente la primera elección. Y estamos recibiendo interconsultas de pacientes que ya están recibiendo colistina en altas dosis sin siquiera ser corregidas por más de 10 a 14 días, entonces donde el daño renal es bastante severo. Entonces sí es cosa importante tratar de establecer protocolos de prevención, sobre todo en el paciente crítico, como es el paciente en ventilación mecánica por COVID, ¿no? Bien, ahora que se está hablando de la sustancia de contraste, hay una sugerencia de la doctora Marga López. Dice, doctor Meneses, en relación a lo dicho, sería importante que la Sociedad de Nefrología emita un documento para la prevención de este grupo de pacientes desde el primer nivel de atención. Yo creo que esto ya debería tomarse de oficio. Bueno, nosotros por lo menos en el Cusco ya es protocolo, ¿no? Antes de hacer algún procedimiento con sustancia de contraste, bueno, sea evaluado por el médico internista o nefrólogo, o por lo menos los radiólogos no hacen ningún procedimiento si no se dice cuánto de creatinina tiene. Entonces, de esa forma también un poco estamos frenando. Pero creo que sería pertinente que nuestra sociedad ya se manifieste documentadamente, ¿no? No sé si tienen algún comentario en relación a esto, doctor Meneses, doctora Fiestas. Bueno, doctor, yo cuando era residente a mediados o a fines de los 90, no había tomografía, ¿no? Entonces yo he asistido a trabajar sin tomografía a este momento en el cual si no hay tomografía, pues pueden traer a un fiscal al hospital para que haga constar eso, porque es una falta gravísima, ¿no? Entonces se ha pasado, digamos, de no tener un procedimiento a usarlo o a necesitarlo de una manera, pues, impostergable, ¿no? Entonces, ni lo uno ni lo otro creo que es lo óptimo, ¿no? Debe haber un punto medio, ¿no? Debe haber un punto medio en el cual este examen sea importante, sobre todo si es con contraste, pero definitivamente estamos lejos de él ahorita, ¿no? Hay un abuso de la utilización de este tipo de exámenes que repercuten negativamente sobre el paciente, ¿no? Porque generalmente una tomografía no va a necesitar una paciente de 20 años, sana, etcétera, sino generalmente es un paciente con múltiples patologías, ¿no? Que le va a empeorar la función renal. Hay otra pregunta del doctor Boris Medina.
dice la injuria renal aguda, ¿en qué etapa de la enfermedad se estableció? ¿En los primeros 10 días o luego de un espacio más prolongado? Luego de un espacio más prolongado, ¿no? Es en la fase hiperinflamatoria, ¿no? Ahora, eso es si es que el COVID propiamente es la causa de la insuficiencia renal aguda, ¿no? Pero acá estamos discutiendo nefrotóxicos, estamos discutiendo un adecuado manejo hemodinámico, etcétera. Entonces, ya cuando entran en acción este tipo de etiologías, la injuria renal aguda puede aparecer en cualquier momento, ¿no? En lo que es Recordemos que la lesión más destacada cuando en algunos estudios a nivel internacional han hablado de patología, pues siempre la lesión más frecuente es la necrosis tubular aguda. Pero evidentemente estas publicaciones hablan pues del establecimiento en las primeras 24 horas del ingreso a cuidados intensivos. Nosotros definitivamente no tenemos opción de biopsia en muchos de estos pacientes, sobre todo porque se manejan, como dice el doctor Víctor, por el área de cuidados intensivos, así que es poco probable que logremos identificar cuál sea el patrón histopatológico, pero es la suma de varios factores, ¿no? Como la sepsis, la hipercoagulabilidad, lo que es la misma tormenta de citoquinas, las condiciones preexistentes del paciente que hacen de repente a este riñón más dañable que un riñón sano, ¿no? Entonces son varias las contribuyentes a que el pronóstico renal no sea bueno en aquellos pacientes que ya hacen lesión. Acá hay una pregunta que sería bueno tal vez un poquito ahondar, doctor Meneses, doctora Fiestas, en relación a la terapia de reemplazo, ¿no? Yo sé que ha sido muy disparejo la forma como nosotros hemos enfrentado el tema del apoyo de diálisis. Bueno, dependiendo también de la accesibilidad, de la logística de cada hospital, ¿no? Tenemos guías que nos dicen, pues, que la terapia renal de reemplazo, pues, es la más indicada. Hay una recomendación fuerte, sobre todo en la tormenta de citoquinas, ¿no? Yo sé que en algunos lugares han tenido que utilizar inclusive la diálisis peritoneal, de acuerdo a las posibilidades, ¿no? Pero en el grueso, creo, de todos nuestros establecimientos de salud, ha sido más la diálisis intermitente. En relación a esta hay una pregunta, dice, en lo relacionado a hemodiálisis continua, ¿qué diferencia en mejoría de pacientes con respecto a la hemodiálisis intermitente? Bueno, eso es muy difícil de probar desde siempre, ¿no? Desde siempre. No hay estudios en la era pre-COVID, si se quiere, que demuestren fehacientemente una mejor evolución con terapias continuas o terapias intermitentes, etcétera, ¿no? Lógicamente, en el paciente chocado, con una hemodinamia alterada, las terapias intermitentes lentas son mejores, ¿no? Ahora, este problema que tenemos de logístico de hemodiálisis no es patrimonio del Perú, ¿no? Es patrimonio de todo el mundo. Y eso se traduce, por ejemplo, en que no hay mucha evidencia de terapias continuas en COVID, ¿no? No hay trabajos. Seguramente por las dificultades técnicas o logísticas que deben tener para llevarlos a cabo, etcétera, ¿no? Es una pregunta muy, muy difícil de contestar. Probablemente un paciente con un shock severo se beneficiaría más de una terapia intermitente, continua, ¿no? ¿Cree usted que A ver, doctora Fiestas. Sí. Nosotros hemos desarrollado lo que es terapia intermitente, hemodiálisis intermitente, porque no había forma de poder cubrir la demanda.
Los pacientes con enfermos renales crónicos en diálisis que han ingresado a nuestras unidades de COVID son principalmente pacientes en hemodiálisis. Solo de todos ellos un 10% ha sido pacientes en diálisis peritoneal. Cuando no hemos tenido estos pacientes que ya hacían diálisis peritoneal en domiciliaria, hemos utilizado lo que es la diálisis peritoneal automatizada, programación de 48 horas para poder tratar de evitar ingresar o permitir al familiar del paciente o requerir otro personal de enfermería para que pueda ejecutar la manual, ¿no? Entonces, en la parte de peritoneal hemos cambiado a este tipo de pacientes a peritoneal automatizada. Felizmente contamos con máquinas cicladoras que nos han permitido cubrir esta demanda. En cuanto a hemodiálisis, hemos hecho solamente hemodiálisis de tipo intermitente en unidades críticas de manera principal, ¿no? No hemos tenido opción de terapias continuas. Algunos centros privados han utilizado filtros de absorción tratando de mejorar la carga inflamatoria de estos pacientes, pero no han publicado sus resultados, ¿no? Algunos de los pacientes se comenta, ¿no? Como algunas veces sabemos, ¿no? Se comenta de que lograron superar la etapa crítica, que mejoraron y que lograron salir de un estado muy, muy comprometido y de un COVID severo, pero no ha habido mayor reporte con este tipo de filtros y no hemos tenido logística para desarrollar terapias continuas, ¿no? Solo en pacientes muy inestables hemodinámicamente hemos hecho terapias intermedias de una duración de a lo mucho 6 u 8 horas de tratamiento y lo que hemos hecho es cambio de filtro a las 4 horas, pero no hemos podido proporcionar otro tipo de modalidad de terapia de diálisis. Bien, ¿cree usted que en los pacientes renales crónicos en diálisis hubo menos mortalidad por ser pacientes con menor posibilidad de reactividad inmunológica sistémica por ser pacientes inmunosuprimidos? Sí, bueno, claro, esa es una posibilidad interesante, ¿no? Sabemos nosotros que todas las enfermedades inmunológicas, el lupus, las vasculitis, hasta la misma hepatitis C, otro tipo de enfermedades crónicas, son mucho más, mucho menos severas cuando el paciente ya entra en hemodiálisis crónica, ¿no? Entonces probablemente, no lo sé, pues suceda lo mismo en el paciente con enfermedad renal crónica 5 en hemodiálisis crónica, ¿no? Que su estado inmunológico, que no está pues tampoco muy venido a menos, pero efectivamente lo está, permita de que todo este tipo de reacciones inflamatorias agudas, severas, la tormenta de citoquinas, etcétera, no se, no se traduzca clínicamente, ¿no? Y más que todo la mortalidad no sea propiamente por esa reacción inmunológica descontrolada, sino por las comorbilidades que acompañan al paciente. Eso es una hipótesis, por supuesto. Otra cosa que podríamos comentar es que, por ejemplo, el uso de los IECAS o los BRA en este tipo de pacientes, si bien es cierto, muy pocos estudios son los que han mostrado protección, pero por ejemplo en Inglaterra hablaban de que tenían el uso de estos fármacos cierto efecto protector. Hablamos que muchos de estos pacientes también tienen uso crónico de medicamentos como colchicina, que en algún momento se ha utilizado para tratar este tipo de patologías y que no tienen reportes concluyentes, o de algunos otros fármacos que, como por ejemplo la hidroxicloroquina, que han sido utilizados dentro del gran espectro de medicamentos tentativos para el tratamiento del COVID o para mejorar el pronóstico de los pacientes con COVID, ¿no? Hay un comentario que lo voy a leer. La serotonina en COVID se produce excesivamente en las plaquetas y megacariocitos en el pulmón y se asocia con vasoconstricción renal y pulmonar. He revisado un caso con compromiso pulmonar severo por COVID y fue comenzado con ciproestadina y puede ser un récord en el manejo ventilatorio en COVID. La vasoconstricción renal y pulmonar podría tener el mismo mecanismo. No sé si Sí, quieren hacer algún efectivamente. comentario.
efectivamente hay algunos reportes que pudiesen tener ese sesgo, en los cuales los antagonistas de los receptores de serotonina 2A que se usan en enfermedades psiquiátricas pudiesen tener cierto tipo de efecto, ¿no? Son de todas maneras reportes. Hasta donde yo tengo entendido, dentro de la regulación vasoconstricción, vasodilatación habitual que hay en cualquiera de nosotros, la serotonina no tendría pues un rol muy activo, ¿no? Sino sería más que todo otro tipo de mediadores. Pero bueno, sí hay algunos reportes en ese sentido. Muy Aparte bien. de que, disculpe usted, aparte de que estamos hablando de que la etiología es multifactorial, ¿no? La etiología de la insuficiencia renal aguda en el paciente, o de la insuficiencia renal en general en el paciente con COVID es multifactorial, ¿no? Y con este tipo de medicación estaríamos solamente atacando una de las probables etiologías de daño. Eh, Muy bien. Yo creo que estamos ya a una hora. Eh, Vamos a felicitarlo, doctor Víctor Meneses, nuevamente, doctora Miriam Fiestas, por vuestra participación. Creo que ha sido, hemos hecho un alto los nefrólogos esta noche para tocar un punto muy importante y álgido en esta coyuntura sanitaria, ¿no? Así que yo sé que cada establecimiento de salud, en cada región estamos haciendo experiencia, estamos enfrentando este problema, ¿no? Con la logística, tal vez muchos en forma limitada, la accesibilidad, etcétera, ¿no? Es un problema también ver, por ejemplo, cómo las clínicas privadas, lamentablemente, que no tienen el apoyo de hemodiálisis, tienen que estar solicitando o llevando al paciente a un hospital, que dicho sea de paso, muchos hospitales como el nuestro, el Cusco, está colapsado, aunque a nuestra presidenta no le gusta esa palabra de colapso, pero esa es la verdad, ¿no? Esa es la verdad. Bien, doctor Meneses, muchas gracias, doctora Miriam Fiestas, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a concluir esta presentación. No sin antes comunicarles que, y felicitar también a la Junta Directiva actual de la Sociedad Peruana de Nefrología por por estas fiestas académicas que nos está organizando para todo el año. El segundo el tercer y cuarto jueves de cada mes está programado las reuniones de webinar y anunciamos que para el próximo jueves tenemos una cita conjunta de nuestra sociedad con la Sociedad Peruana de Reumatología. El tema va a ser lupus, ¿no? Hay dos temas muy importantes. Tratamiento basado en objetivos en el LES, va a estar a cargo del doctor Manuel Ugarte, y nuevos tratamientos en nefritis lúpica por el doctor Álvaro Ostilla Cárdenas. Entonces, estábamos invitados, convocados para el próximo jueves, y así seguramente vamos a seguir reuniéndonos, ¿no? También anunciamos que ya los preparativos para el próximo congreso, no sé si tenemos ahí ya el afiche, ¿no? Que se va a llevar a cabo del 23 al 26 de septiembre, ¿no? Así que eso va a ser un congreso pero un poco diferente, ¿no? Virtual. De toda esta coyuntura sanitaria, pero sí, pues tenemos que estar. Así que ya desde ya vamos invitando al 17 Congreso Peruano de Nefrología. Soy testigo de los esfuerzos que se está haciendo, ¿no? De parte de la Junta Directiva, y nuevamente felicitarlo y nosotros creo que estamos para apoyarlo desde todas nuestras regiones, de todos nuestros hospitales. Y muy bien, muchas gracias a todos los presentes, a todos los que han participado. Creo que ha sido fructífero esta reunión, este alto, porque yo sé que tenemos actividades que realizamos, pero sí, pues muy importante, interesante. Y nuevamente, doctor Meneses, doctora Fiestas, y al doctor Mario Encinas y a toda su junta directiva por habernos convocado
para poder hacer la presentación. Muchas gracias y buenas noches con cada uno de ustedes. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Hasta luego.